plant exploded. This is God's play. No llegó a Estados Unidos predicando ira. Llegó predicando libertad. Una sonrisa tranquila, una voz suave, la promesa de que podías liberarte de la culpa, de las reglas, del mundo enfermo de afuera. Sus seguidores no hablaban como extremistas, hablaban como personas que por fin podían respirar. Y luego, en el desierto de Oregón, ese sueño espiritual se transformó en una guerra política y en el mayor ataque de bioterrorismo doméstico de la historia de Estados Unidos. En julio de 1981, la organización de Rajneesh compró el Big Muddy Ranch en el sur del condado de Wasco, Oregón, más de 64,000 acres de desierto. No era una comuna pequeña, era suficiente tierra para construir una ciudad. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Crearon Rajneeshpuram, una ciudad completamente nueva gobernada por seguidores de Rajneesh, carreteras, edificios, seguridad, administración propia. Una sociedad entera moldeada por la filosofía de un solo hombre. Para los Rajneeshis era un paraíso. Para los residentes locales era una invasión. El pueblo más cercano, Antelope, tenía una población mínima. De pronto llegaron cientos de personas vestidas de rojo y naranja. Compraron propiedades, se registraron para votar y tomaron el control del gobierno local. No solo se instalaron, empezaron a transformar la región. Ese éxito cambió todo. Una vez demostrado que podían capturar un pueblo, apuntaron más alto. El siguiente objetivo fue el condado entero. Las elecciones del condado de Wasco eran cruciales. Permisos, zonificación, inspecciones y la legalidad misma de Rajneeshpuram dependían de ellas. La presión estatal aumentó. Demandas, investigaciones, resistencia pública. El movimiento dejó de pensar en coexistir y empezó a pensar en dominar. Primero intentaron hacerlo con números. Lanzaron un programa para atraer miles de personas sin hogar desde otros estados con la intención de registrarlas como votantes y alterar las elecciones locales. Externamente se presentó como caridad. Internamente era estrategia. Fracasó. Las autoridades impugnaron los registros. La población local reaccionó con furia. La presión no disminuyó, se intensificó. Dentro de Rajneeshpuram, la mentalidad cambió. Ya no era, estamos construyendo una utopía. Era, estamos bajo ataque. Y el círculo de liderazgo, especialmente Ma Anand Sheela, decidió que no iban a perder. Si no podían garantizar votos, eliminarían votantes. Lo que ocurrió después sigue pareciendo irreal por su frialdad. Operativos del movimiento cultivaron Salmonella typhimurium, una bacteria capaz de provocar intoxicaciones masivas. El objetivo no era matar al azar, era incapacitar. Querían enfermar a suficientes personas en The Dalles, la sede del condado, para que no pudieran acudir a votar, y así asegurar la victoria de candidatos favorables al movimiento. Entre el 29 de agosto y el 10 de octubre de 1984, contaminaron al menos 10 restaurantes. El método fue simple y aterrador. Barras de ensaladas y aderezos, lugares cotidianos, espacios de confianza. El resultado fue devastador. 751 personas se enfermaron, 45 fueron hospitalizadas. En ese momento se trató como un brote sanitario misterioso, no como un ataque. Esa confusión fue parte de su eficacia. Y no fue el único crimen. Mientras Rajneeshpuram se descomponía, surgió un ecosistema completo de ilegalidad. Intervenciones telefónicas masivas, incendios provocados, planes de agresión y conspiraciones de asesinato ligadas a luchas internas de poder. La comuna operaba como un estado paranoico, vigilancia, intimidación y sabotaje. En septiembre de 1985, el sistema colapsó desde dentro. Sheela y su círculo cercano huyeron repentinamente. Entonces ocurrió el giro más cínico. Rajneesh salió a hablar públicamente. Acusó a sus propios lugartenientes de los crímenes e invitó a las autoridades a investigar. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba que el mundo creyera que el envenenamiento y las conspiraciones no eran su responsabilidad. Era demasiado tarde. Las autoridades federales avanzaron, no por bioterrorismo, sino por delitos migratorios. El 28 de octubre de 1985, Rajneesh fue arrestado durante una escala en el Aeropuerto Internacional de Charlotte, Carolina del Norte, cuando supuestamente se dirigía a Bermudas. El gurú que predicaba desapego del mundo intentando abandonar el país, mientras su imperio se derrumbaba. Y aquí está lo que todavía provoca indignación.
Rajneesh nunca fue juzgado por el ataque biológico. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por fraude migratorio, 2 cargos por declaraciones falsas. La sentencia fue precisa y limitada. Pena suspendida de 10 años, multa de $400,000, deportación y prohibición de reingreso por 5 años. El rostro público del movimiento abandonó Estados Unidos sin enfrentar a un tribunal por el envenenamiento masivo. Sheila y otros líderes sí enfrentaron cargos. Aceptaron condenas sin admitir formalmente culpabilidad, relacionadas con el ataque de salmonela, espionaje y otros delitos. A pesar de sentencias que llegaban hasta 20 años, Sheila cumplió menos de 3 antes de ser deportada. Rajneeshpuram colapsó. La utopía se evaporó. Con el tiempo, el terreno fue reutilizado como campamento juvenil. Rajneesh regresó al extranjero, se reinventó nuevamente y continuó enseñando hasta su muerte, el 19 de enero de 1990, en Pune, India. El ataque de Oregón dejó una marca permanente. Demostró que la espiritualidad, cuando se combina con poder político y paranoia, puede cruzar una línea impensable, no hacia la iluminación, sino hacia el bioterrorismo. No llegó predicando odio, llegó predicando identidad. En una Miami marcada por tensiones raciales, crimen y desconfianza institucional, Yahweh Ben Yahweh ofreció orden, pertenencia y propósito divino. No se presentó como un predicador más. Enseñó que la lealtad hacia él era lealtad hacia el plan de Dios y que quienes se oponían al movimiento eran enemigos del cielo. Esa creencia no tardó en volverse literal. Yahweh Ben Yahweh nació como Hulon Mitchell Jr. el 27 de octubre de 1935 en Kingfisher, Oklahoma. Se reinventó varias veces antes de llegar a Florida con un nuevo nombre, una nueva doctrina y una seguridad absoluta. Enseñaba que los afroamericanos eran los verdaderos israelitas y que la sociedad les había mentido sobre su identidad. El mensaje conectó con personas cansadas de exclusión y humillación. Lo que comenzó como teología separatista se endureció rápidamente. Fundó lo que se conocería como la Nación de Yahweh, estableciendo su base en Miami. Los miembros adoptaban nombres hebreos, seguían códigos estrictos de vestimenta y cortaban lazos con influencias externas. Las familias se dividían entre creyentes y no creyentes. La obediencia no era sugerida, era exigida. Yahweh enseñaba que él era el Hijo de Dios, elegido de manera única. Dentro del grupo, la lealtad se ponía a prueba constantemente. El mundo exterior, especialmente la sociedad blanca, era descrito como corrupto y malvado. La violencia se reinterpretaba como justa cuando se dirigía contra los enemigos de la fe. Los disidentes internos eran tratados como traidores. La doctrina era clara. La obediencia estaba por encima de la ley y la fe por encima de la vida humana. Ahí es donde la creencia se volvió letal. Durante los primeros años de la década de 1980, Miami sufrió una serie de asesinatos violentos que los fiscales vincularon a la Nación de Yahweh. No fueron actos aleatorios, seguían patrones. Las víctimas eran señaladas como enemigos, disidentes o símbolos. Los fiscales alegaron posteriormente al menos 14 asesinatos relacionados con la organización, además de incendios provocados, extorsión e intimidación. Según los testimonios, Yahweh Ben Yahweh ordenaba a sus seguidores matar y traer cabezas como prueba de lealtad. En el centro del caso estaba Robert Rozier, exjugador profesional de fútbol americano y seguidor devoto. Rozier confesó múltiples asesinatos y declaró que actuaba bajo órdenes directas o implícitas de Yahweh, como demostraciones de fe y obediencia. El mayor obstáculo para las autoridades no era la evidencia, era el silencio. Los miembros estaban profundamente adoctrinados, los testigos tenían miedo, la lealtad se imponía internamente y la hostilidad se dirigía hacia afuera. Pero a medida que los cuerpos se acumulaban, las autoridades federales intervinieron. La investigación dejó de ser un asunto local y pasó a tratarse como crimen organizado. Entonces ocurrió un contraste que hoy resulta casi absurdo. El 7 de octubre de 1990, el alcalde de Miami declaró el Día de Yahweh Ben Yahweh, reconociendo públicamente la supuesta contribución comunitaria del grupo. Menos de un mes después, en noviembre de 1990, un gran jurado federal lo acusó formalmente. La acusación fue devastadora. Yahweh Ben Yahweh
fue señalado como líder de una empresa criminal violenta bajo las leyes federales de crimen organizado, específicamente bajo el Estatuto RICO. Los fiscales argumentaron que la Nación de Yahweh funcionaba como una organización donde el asesinato, la intimidación y el terror eran herramientas de control. El juicio fue largo y complejo. Exmiembros testificaron sobre adoctrinamiento, órdenes directas y violencia ejecutada en nombre de la fe. Yahweh negó todas las acusaciones. Afirmó que el gobierno lo perseguía por sus creencias y por predicar empoderamiento negro. El jurado no aceptó esa narrativa. En 1992, Yahweh Ben Yahweh fue declarado culpable de conspiración bajo RICO y condenado a 18 años de prisión federal. La condena fue confirmada en apelación en 1996. Incluso encarcelado, nunca renunció a su identidad mesiánica. Para algunos seguidores, seguía siendo elegido por Dios y víctima de un sistema corrupto. Fue liberado en 2001 bajo estrictas condiciones. Se le prohibió comunicarse con seguidores, hablar con medios y predicar libremente. Las autoridades no estaban dispuestas a correr riesgos. El movimiento nunca recuperó su antiguo poder, aunque pequeños remanentes persistieron bajo vigilancia. Yahweh Ben Yahweh murió el 7 de mayo de 2007 tras luchar contra cáncer de próstata. Su legado ya estaba sellado, no como un líder espiritual, sino como un ejemplo extremo de cómo la identidad, cuando se fusiona con obediencia absoluta, puede convertirse en una maquinaria de muerte. Durante décadas dentro de la Iglesia Católica chilena, Fernando Karadima no fue simplemente respetado, fue protegido. No operaba en los márgenes ni en parroquias olvidadas. Karadima estaba en el centro del poder religioso. Desde la parroquia El Bosque, ubicada en una de las zonas más acomodadas de Santiago de Chile, construyó una red cerrada de influencia, privilegio y futuros líderes eclesiásticos. Los jóvenes no llegaban a él por casualidad, eran enviados. Estar cerca de Karadima significaba prestigio, protección y proyección dentro de la jerarquía de la iglesia. Esa posición le otorgó algo más peligroso que autoridad moral: impunidad. Karadima cultivó la imagen de una autoridad espiritual absoluta. No se presentaba como un sacerdote más, sino como un intermediario privilegiado entre Dios y los hombres. Su palabra no era consejo, era mandato. La obediencia no era una virtud opcional, era una exigencia espiritual. Ese sistema creó un entorno cerrado, donde el 100% poder fluía en una sola dirección, y la rendición de cuentas no existía. En reuniones privadas, Karadima abusó sexualmente de menores y de jóvenes seminaristas. Las víctimas relataron cómo utilizaba la confesión, la dirección espiritual y el miedo al castigo divino para aislarlas, manipularlas y someterlas. Las advertencias no llegaron tarde, llegaron temprano. En 1984, una denuncia escrita describiendo conductas impropias fue enviada al arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Era una oportunidad clara para intervenir. No ocurrió nada. Karadima permaneció en su cargo. Su influencia aumentó. En 2003, una nueva advertencia formal llegó a la jerarquía, esta vez dirigida al cardenal Francisco Javier Errázuriz. Se abrió una investigación interna en 2004. El investigador designado concluyó que los denunciantes eran creíbles. Incluso entonces, no hubo acción decisiva. Cada retraso enviaba un mensaje. A las víctimas, no importan. A Karadima, eres intocable. A finales de la década de 2000, el silencio se rompió. Exseguidores comenzaron a hablar públicamente y sus testimonios coincidían con precisión inquietante. Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton relataron historias distintas con el mismo patrón: abuso sistemático disfrazado de guía espiritual. La indignación pública estalló en Chile. En 2010, fiscales chilenos abrieron una investigación penal. Durante meses se recopilaron testimonios y pruebas. El caso fue cerrado sin cargos debido a la prescripción de los delitos. Karadima no enfrentó un juicio penal, pero el impacto fue devastador para la Iglesia. El Vaticano inició una investigación canónica independiente. Esta vez, el resultado fue claro. En febrero de 2011, Fernando Karadima fue declarado culpable de abuso sexual de menores y abuso de poder espiritual. No se trataba de rumores ni malentendidos. Era abuso sostenido. Fue condenado a una vida de oración y penitencia. Se le prohibió ejercer ministerio público, confesar y dirigir espiritualmente. Fue apartado de su parroquia y de sus seguidores. Apeló. La apelación fue rechazada. Karadima nunca reconoció culpa.
Hasta el final se presentó como víctima de persecución. Pero su negación dejó de importar. Las consecuencias se extendieron por todo Chile. La confianza en la Iglesia Católica se desplomó. Obispos vinculados a Caradima quedaron bajo escrutinio público. La crisis culminó cuando los obispos chilenos ofrecieron su renuncia colectiva al Papa, un hecho sin precedentes. La justicia civil llegó más tarde. La Corte de Apelaciones ordenó al Arzobispado de Santiago indemnizar a las víctimas por daño moral. Fernando Caradima murió en 2021, aislado y desacreditado. Su nombre dejó de representar autoridad espiritual. Pasó a simbolizar lo que ocurre cuando la fe se utiliza para proteger el poder y silenciar a las víctimas. En el apogeo del televangelismo estadounidense, Jim Bakker no solo predicaba fe, la convertía en producto. Cada día, millones de personas encendían la televisión para verlo sonreír, hablar de salvación, bendiciones y prosperidad divina. Bakker hablaba de amor, generosidad y milagros financieros. Pedía a la audiencia que diera, que confiara, que creyera que su dinero estaba impulsando la obra de Dios. En realidad, estaba financiando una estructura construida sobre engaño. Jim Bakker alcanzó notoriedad en las décadas de 1970 y 1980 como el rostro del PTL Club, siglas de Praise the Lord. No era solo un programa religioso, era una máquina televisiva diaria que combinaba sermones, música, celebridades y recaudación constante de fondos. No se sentía como una iglesia, se sentía como esperanza inmediata. Y la esperanza vende. El dinero comenzó a fluir desde todo el país. Personas mayores, familias trabajadoras, creyentes que pensaban estar asociándose directamente con Dios. Bakker les aseguraba que las donaciones apoyarían ministerios, misiones y entretenimiento cristiano. Lo que no decía era que PTL estaba hundido en mentiras financieras. Con el crecimiento llegó la ambición. Bakker no quería solo televisión, quería un reino. Ese sueño tomó forma como Heritage USA, un enorme complejo turístico cristiano en Carolina del Sur. Fue presentado como una alternativa santa a los parques seculares, un lugar donde las familias podían vacacionar sin pecado. Pero Heritage USA no se construyó sobre fe, se construyó sobre promesas imposibles. Bakker vendía lo que llamaba sociedades de por vida. Por alrededor de $1,000, los donantes recibían la promesa de alojamiento anual garantizado, usualmente 3 noches cada año, de por vida. Existían niveles más altos, algunos de hasta $10,000, todos con variaciones del mismo beneficio. La realidad era brutal. Solo se construyó un hotel de aproximadamente 500 habitaciones. Aún así, Bakker continuó vendiendo decenas de miles de sociedades, muchas más de las que el complejo podría haber atendido, incluso funcionando a plena capacidad durante décadas. Él conocía los números, sabía que no funcionaban, sabía que la mayoría jamás recibiría lo prometido. Y aún así, la recaudación no se detuvo. Entre 1984 y 1987, PTL impulsó agresivamente estas ventas, manteniendo el imperio con flujo constante de dinero, mientras, internamente, todo colapsaba. Proveedores impagos, construcción detenida, contabilidad caótica. Entonces llegó el escándalo que lo destruyó todo. A mediados de los años 80, Jim Bakker tuvo un encuentro sexual con una joven secretaria de la iglesia llamada Jessica Hahn. En lugar de enfrentarlo públicamente, autorizó un pago de silencio de aproximadamente $265,000, financiado con fondos vinculados a PTL. Dinero donado para Dios usado para comprar silencio. Cuando la información salió a la luz en 1987, la imagen CI quebró de inmediato. Periodistas comenzaron a investigar. Registros financieros fueron examinados. Lo que encontraron no fue un error aislado, fue un fraude sistemático envuelto en religión. Las autoridades federales intervinieron. Jim Bakker fue acusado de 24 cargos, 8 de fraude postal, 15 de fraude electrónico y 1 de conspiración. La acusación central era clara. Había engañado deliberadamente a los donantes, vendiendo beneficios que sabía que no podía cumplir. En el juicio, la defensa alegó sinceridad. Bakker afirmó que Heritage USA era una visión divina, que planeaba construir más hoteles, que nunca quiso dañar a nadie. El jurado no lo aceptó. El 5 de octubre de 1989, Jim Bakker fue declarado culpable de los 24 cargos. No fue mala gestión, fue engaño deliberado.
El 24 de octubre de 1989, el juez Robert D. Potter lo sentenció a 45 años de prisión federal y una multa de $500,000. En ese momento, fue una de las sentencias más duras jamás impuestas por fraude religioso. El mensaje era inequívoco: la fe no era un escudo contra la ley. No empezó como un monstruo oculto en la selva, empezó como un salvador a plena luz del día. Jim Jones construyó su poder en público, a través de caridad, integración racial y discursos que sonaban a valentía moral. Hacía que la gente se sintiera vista, protegida. Y eso fue precisamente lo que lo volvió letal. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, cerca del pequeño pueblo de Lynn. Desde niño mostró una obsesión clara por dos cosas: la religión y el control. Observaba a los predicadores como otros niños observan deportes. Aprendió temprano que la certeza absoluta atrae multitudes. En la década de 1950 fundó People's Temple. En apariencia, era la iglesia que Estados Unidos decía querer. Congregaciones integradas, programas de alimentación, ayuda para los pobres y ancianos, un mensaje de igualdad en plena era de segregación. Jones se presentó como defensor de los oprimidos, cuando muchos líderes guardaban silencio. Durante un tiempo, funcionó. El templo creció rápidamente, miles de seguidores, políticos posando junto a Jones, líderes comunitarios elogiándolo. La organización se convirtió en una máquina, recaudaba fondos, movilizaba votantes, alimentaba y alojaba personas. No parecía una secta marginal, parecía un movimiento legítimo con poder real. Pero detrás de la compasión cuidadosamente escenificada, Jones estaba construyendo otra cosa. Dentro del templo, la lealtad se imponía mediante control. Los miembros eran presionados para entregar dinero y propiedades, haciendo la independencia prácticamente imposible. Se organizaban confesiones públicas para extraer secretos y crear material de chantaje. Las familias eran deliberadamente fragmentadas. Los niños eran alentados a transferir su lealtad de sus padres a Jones. Cualquier cuestionamiento era castigado. Humillación pública, aislamiento, miedo. Jones redefinió toda crítica como persecución. Aseguraba que el gobierno vigilaba, que los medios conspiraban, que fuerzas externas querían destruir el templo porque desafiaba al sistema. La paranoia no era un efecto secundario, era una herramienta. Si logras que la gente crea que el mundo los caza, dejan de confiar en todos excepto en ti. En la década de 1970, la presión aumentó. Exmiembros hablaron, denuncias de abuso y coerción circularon. Periodistas comenzaron a investigar. Jones no respondió con transparencia, respondió cerrando el mundo. Empezó a hablar de apocalipsis, de fascismo emergente en Estados Unidos, de campos de concentración inminentes. El mundo exterior fue descrito como un matadero, y luego ofreció la única salida segura: irse con él. Ese lugar fue Jonestown, en Guyana. Cientos de seguidores fueron trasladados a la selva sudamericana, bajo la promesa de una utopía socialista libre de racismo y persecución. Lo que encontraron fue aislamiento absoluto. Jonestown no era una comunidad normal, era un sistema cerrado, jornadas de trabajo agotadoras, comida escasa, cansancio constante. Altavoces transmitían los sermones de Jones día y noche, inundando el ambiente con su voz hasta convertirla en el fondo permanente de la existencia. La información era controlada, el miedo, administrado. Jones realizaba simulacros llamados White Nights, reuniones de emergencia donde afirmaba que enemigos estaban por invadir y que la comunidad debía demostrar su lealtad de inmediato. No eran ejercicios de seguridad, eran entrenamiento psicológico. Cuando familiares preocupados en Estados Unidos lograron alertar al gobierno, ya era tarde. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan viajó a Guyana con periodistas y familiares para investigar. Su presencia amenazaba todo el sistema de Jones. Al principio, la visita fue teatralmente tranquila. Sonrisas, presentaciones, recorridos guiados, pero la verdad empezó a filtrarse. Algunos miembros entregaron notas pidiendo ayuda, otros suplicaron irse. Jones lo vio en tiempo real. Cuando Ryan y un grupo de desertores se dirigían al aeródromo de Port Kaituma, hombres armados del templo atacaron. 5 personas fueron asesinadas: el congresista Leo Ryan, el periodista Don Harris, el camarógrafo Bob Brown, el fotógrafo Greg Robinson y la desertora Patricia Parks. Ese ataque fue el punto de no retorno.
De regreso en Jonestown, el 18 de noviembre de 1978, Jones reunió a la comunidad. Presentó lo que estaba por ocurrir como suicidio revolucionario, un acto político, una protesta contra un mundo malvado. Existe una grabación de ese momento, conocida como la cinta de la muerte, donde Jones empuja a la comunidad hacia el final, insistiendo en que no había futuro fuera. El resultado fue devastador. 918 personas murieron ese día. Más de 300 eran niños. Cuando las autoridades llegaron, casi nadie seguía con vida. Una de las sobrevivientes más citadas, Hyacinth Thrash, fue encontrada más tarde, habiendo evitado la muerte por estar en otra zona del campamento. Jonestown no fue un accidente, fue la culminación de un sistema. Jim Jones no perdió el control, lo ejerció hasta el final. Construyó credibilidad con buenas obras, lealtad con pertenencia, miedo con paranoia. Luego aisló a sus seguidores y controló su realidad. Cuando el mundo exterior se convirtió en tortura, huir en traición y la muerte en victoria, el desenlace fue inevitable. En el mundo católico, Marcial Maciel no fue tratado como un sacerdote común, fue tratado como un activo estratégico. Fundó una orden que producía vocaciones a gran escala, atraía donantes extremadamente ricos y expandía la influencia de la Iglesia a través de escuelas, seminarios y universidades en varios continentes. Para el Vaticano, Maciel no era un problema, era una máquina, y durante décadas esa máquina fue protegida. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en México. Desde joven entendió el valor del poder, cómo obtenerlo, cómo conservarlo y cómo envolver la obediencia humana en lenguaje divino. En 1941, comenzó a liderar lo que más tarde se conocería como los Legionarios de Cristo. Desde el inicio, la orden se construyó sobre un principio central: lealtad absoluta. Los legionarios predicaban una versión estricta y elitista del catolicismo: disciplina, sacrificio, obediencia total y devoción a la Iglesia por encima de todo. Para muchos, fieles, parecía la respuesta perfecta frente a la decadencia moral. Para las autoridades eclesiásticas, era una fábrica de sacerdotes, influencia y dinero. Maciel comprendía exactamente qué valoraba la institución, y se lo entregó. Reclutó jóvenes a gran escala, cultivó benefactores poderosos y creó una red financiera que blindó a la orden. Los resultados hablaban por sí solos, y esos resultados se convirtieron en su escudo. Dentro de los legionarios, la crítica no era una opinión, era una falta espiritual. Los miembros eran entrenados para obedecer sin cuestionar. Ese sistema no fue accidental. Era el entorno que Maciel necesitaba. Porque detrás de la imagen pública de pureza y disciplina, Marcial Maciel abusaba sexualmente de seminaristas y jóvenes miembros de su propia orden. Durante décadas, las víctimas describieron agresiones repetidas cometidas bajo la cobertura de autoridad espiritual. Maciel utilizaba su posición como fundador para aislar a las víctimas, exigir silencio y presentar los abusos como actos de obediencia a Dios. Convirtió la fe en palanca y la palanca en silencio. Lo más perturbador es que las advertencias no comenzaron tarde. Registros y hallazgos posteriores demostraron que autoridades de la Iglesia estaban al tanto de acusaciones graves desde la década de 1950. Hubo investigaciones internas, hubo alarmas, incluso se contemplaron acciones disciplinarias alrededor de 1956. Eso importa por una razón clara: destruye la excusa de que nadie sabía. Sabían lo suficiente como para considerar intervenir, y aún así, eligieron proteger. Con el paso del tiempo, Maciel siguió ascendiendo. La orden siguió creciendo. El sistema continuó funcionando como suelen hacerlo los sistemas poderosos. El hombre en el centro permanecía intocable, porque demasiadas personas se beneficiaban de lo que producía. Pero la doble vida de Maciel era aún más profunda. Además de los abusos, informes posteriores revelaron que sufría adicción a drogas, incluida la morfina. Mientras predicaba disciplina extrema, vivía en contradicción permanente. La hipocresía más devastadora llegó después. Mientras exigía celibato absoluto, mantenía relaciones con mujeres y tuvo hijos en secreto. Y según investigaciones posteriores, también abusó sexualmente de algunos de esos hijos. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, el muro comenzó a agrietarse. Ex legionarios hablaron, periodistas investigaron, los testimonios se acumularon. Finalmente, el Vaticano enfrentó una decisión: seguir protegiendo al activo o eliminar la carga.
En 2006, la Santa Sede actuó mediante un proceso disciplinario. No fue un juicio penal, fue una sanción interna. El resultado fue claro, aunque cuidadosamente redactado. Marcial Maciel fue obligado a retirarse de todo ministerio público y a vivir una vida de oración y penitencia. Ese lenguaje no era simbólico, significaba su expulsión silenciosa del escenario. Maciel nunca confesó públicamente, nunca pidió perdón a las víctimas, nunca enfrentó un proceso judicial transparente. Murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida. Después de su muerte, el tono del Vaticano cambió. Sin un hombre vivo que proteger, la ambigüedad desapareció. En 2010, la Santa Sede describió oficialmente su conducta como objetivamente inmoral y reconoció testimonios irrefutables. También admitió algo más profundo, que los legionarios de Cristo necesitaban una reestructuración completa. Un delegado papal fue designado para reformar la orden. El mensaje era claro. El problema no había sido solo un hombre, había sido el sistema que lo protegió. Nada de eso devolvió lo perdido a las víctimas. Décadas de daño no se borran con reformas. Marcial Maciel no cayó por error, fue sostenido por conveniencia, y su historia quedó como prueba de lo que ocurre cuando la fe se usa para blindar el poder. No gritó, no amenazó, no necesitó violencia. Marshall Applewhite convenció a personas adultas, educadas y aparentemente funcionales, de que abandonar sus cuerpos era una mejora, que seguir vivo significaba fracasar espiritualmente. Lo perturbador de su historia no es el caos, es la calma. Applewhite no vendía destrucción, vendía trascendencia. Marshall Herff, Applewhite Jr., nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas. Creció en un entorno religioso, rodeado de música sacra y certezas morales. Estudió música, trabajó como profesor y director de coro, y fue descrito como una persona sensible, introvertida e insegura. Su vida no se desarrolló como esperaba. En la década de 1970, su carrera estaba estancada y su vida personal en crisis. Se sentía humillado, desconectado y espiritualmente perdido. Esa inestabilidad lo empujó hacia sistemas de creencias que ofrecían respuestas absolutas. Ahí apareció Bonnie Nettles. Juntos construyeron una doctrina que mezclaba cristianismo, espiritualidad New Age, ciencia ficción y pensamiento apocalíptico. Al principio operaron bajo distintos nombres, incluido Human Individual Metamorphosis. La idea central era radical pero simple. La Tierra estaba corrupta, la humanidad era defectuosa y existía un nivel evolutivo superior más allá de la vida humana. Applewhite no afirmaba ser Dios, se presentaba como mensajero. Enseñaba que él y Nettles eran representantes de un reino no humano superior, enviados para preparar a un grupo selecto para la transición al llamado nivel siguiente. Los cuerpos humanos, explicaba, eran solo vehículos temporales. Para avanzar, eventualmente habría que abandonarlos. El grupo vivía de forma silenciosa y metódica. Los miembros cortaban lazos familiares, abandonaban carreras, reprimían la sexualidad y borraban la individualidad. La uniformidad era celebrada. El deseo personal era tratado como contaminación. Applewhite no gobernaba mediante el miedo, gobernaba mediante la lógica. Cada sacrificio era presentado como racional, cada duda como un residuo de programación humana. Los seguidores aprendieron a vigilar sus propios pensamientos y a corregirse entre sí. Con el tiempo, el grupo se convirtió en un sistema cerrado donde la creencia se reforzaba sin oposición. Luego ocurrió algo que debería haberlo destruido. El 19 de junio de 1985, Bonnie Nettles murió en Dallas, Texas, a causa de un melanoma avanzado. Según la doctrina original, Nettles debía ascender físicamente al nivel siguiente. Su muerte creó una contradicción total. Applewhite no retrocedió, reinterpretó. Enseñó que Nettles había salido exitosamente de su vehículo, que la muerte física no era un fracaso, sino una liberación, que la ascensión ya no requería un cuerpo vivo. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, la muerte dejó de ser temida. Se convirtió en el mecanismo de salvación. Applewhite refinó el mensaje con cuidado. Hablaba de salir en el momento correcto. Enfatizaba disciplina, paciencia y preparación. En 1997, apareció la señal perfecta. El cometa Hale-Bopp se volvió visible desde la Tierra, y al mismo tiempo, circularon rumores en Internet sobre un objeto siguiendo al cometa.
afirmación luego desmentida por astrónomos. Applewhite se apropió del rumor, enseñó que una nave espacial viajaba oculta tras el cometa y que había llegado para recoger a los fieles. Ese era el momento programado. Para el grupo no fue un impulso repentino, fue confirmación. En una mansión alquilada en Rancho Santa Fe, California, Applewhite y sus seguidores se prepararon para lo que llamaron graduación. Grabaron mensajes de despedida, hablaron con calma, explicando su decisión como lógica y necesaria. No había pánico, no había resistencia. Durante aproximadamente 3 días, a partir del 22 y 23 de marzo de 1997, el acto final se desarrolló en 3 oleadas. Cada una siguió el mismo ritual. Vestían ropa negra idéntica, zapatillas Nike Decades y parches que decían Heaven's Gate Away Team. Las pertenencias personales fueron ordenadas con precisión. 39 personas murieron, incluido Applewhite. Los cuerpos fueron descubiertos el 26 de marzo de 1997, tras una llamada anónima. La escena impactó por su orden absoluto, filas cuidadas, rostros cubiertos, silencio total. No hubo juicio penal tradicional. Las autoridades trataron el hecho como una muerte masiva consensuada, producto de adoctrinamiento prolongado. No eran personas actuando en pánico, eran personas condicionadas durante años a creer que vivir era fallar y morir era triunfar. El sitio web de Heaven's Gate permaneció en línea. Los videos de despedida circularon. La expresión «nivel siguiente» quedó grabada en la memoria cultural. Applewhite no destruyó a sus seguidores con violencia. Los convenció de que desaparecer era progreso. Y cuando la fe redefine la muerte como éxito, el resultado es una calma más aterradora que el caos. No solo predijo el fin del mundo, creyó que era su responsabilidad provocarlo. En una sociedad construida sobre orden, confianza y seguridad, Shoko Asahara transformó la fe espiritual en un arma química. No operó en la periferia, reclutó científicos, construyó laboratorios, planificó ataques con precisión, y cuando llegó el momento, desató el terror sobre personas comunes que simplemente iban camino al trabajo. Shoko Asahara nació como Chizuo Matsumoto en 1955, en la prefectura de Kumamoto, Japón. Casi ciego desde la infancia, creció aislado, humillado y resentido. Ese resentimiento no se disipó, se transformó en obsesión. De adulto, se reinventó por completo. Cambió su nombre, su apariencia y su identidad. Se presentó como un maestro espiritual iluminado. Primero afirmó tener conocimiento, luego profecía. Finalmente, autoridad absoluta. En la década de 1980 fundó Aum Shinrikyo, un movimiento religioso que mezclaba budismo, hinduismo, cristianismo, profecías apocalípticas y teorías conspirativas en una doctrina volátil. En la superficie parecía excéntrico, incluso inofensivo, meditación, yoga, purificación espiritual. Pero la ideología no dejó de escalar. Asahara enseñaba que el mundo estaba irremediablemente corrupto, que los gobiernos estaban controlados por enemigos ocultos y que un apocalipsis inevitable se aproximaba. Y lo más importante, solo él podía guiar a los fieles a través de la destrucción que venía. Se colocó por encima de maestros y profetas. Afirmó poseer poderes sobrenaturales, como leer mentes y transferir energía espiritual mediante el contacto físico. Los seguidores fueron alentados a abandonar familias, carreras e identidades. La devoción total no era recomendada, era obligatoria. Luego llegó la doctrina que lo cambió todo. Asahara promovió una interpretación perversa conocida como POA, la idea de que matar podía ser un acto de misericordia si liberaba un alma antes de que se corrompiera espiritualmente. El asesinato dejó de ser un crimen, pasó a ser salvación. A diferencia de muchos líderes sectarios, Asahara reclutó deliberadamente personas altamente educadas, químicos, físicos, ingenieros y médicos formados en las mejores universidades japonesas. Dentro de Aum, esas mentes no se usaron para curar, se usaron para fabricar armas. La secta construyó laboratorios capaces de producir agentes químicos. Redadas posteriores revelaron equipamiento industrial, precursores químicos y pruebas de un programa organizado de armamento. También experimentaron con armas biológicas como anthrax y toxina botulínica. Muchos intentos fallaron, pero el fracaso no los detuvo. En 1994 realizaron un ensayo real.
En la ciudad de Matsumoto, miembros de Aum liberaron gas sarín en una zona residencial. 8 personas murieron. Cientos resultaron heridas. Las autoridades no identificaron a la secta como responsable. Aum aprendió una lección aterradora. Podían usar armas químicas y salirse con la suya. Eso los envalentonó. Para 1995, la policía se acercaba a Aum por otros delitos, incluidos secuestros y asesinatos de críticos y desertores. Asahara interpretó la presión como el inicio del ataque final del Estado. Su respuesta no fue huir, fue escalar. El ataque al metro de Tokio no fue teatro apocalíptico, fue un golpe preventivo. El 20 de marzo de 1995, durante la hora pico matutina, operativos de Aum abordaron varias líneas del metro de Tokio. Cada uno llevaba bolsas plásticas llenas de sarín líquido. Con puntas de paraguas afiladas, perforaron las bolsas y huyeron. El resultado fue caos absoluto. El gas se propagó por vagones y estaciones abarrotadas. Personas colapsaron. El pánico se extendió por la ciudad. 14 personas murieron. Más de 6.000 resultaron heridas o afectadas. Japón había sufrido un ataque con armas químicas contra su propia población civil, perpetrado por una secta religiosa. Las redadas posteriores confirmaron los peores temores. Laboratorios, armas, sustancias letales y pruebas que vinculaban a Aum con múltiples asesinatos previos. Asahara fue encontrado escondido en un compartimento oculto dentro de una de las instalaciones de la secta. La imagen del iluminado, convertido en fugitivo, fue simbólica. El juicio reveló una jerarquía rígida donde Asahara daba órdenes y los seguidores obedecían sin cuestionar. Negó responsabilidad, se contradijo y finalmente se replegó en el silencio. Los tribunales no aceptaron ninguna excusa. El 27 de febrero de 2004, el Tribunal de Distrito de Tokio condenó a Shoko Asahara a muerte por múltiples asesinatos, incluido el ataque con sarín. Las apelaciones se prolongaron durante años. La sentencia nunca cambió. En julio de 2018, Shoko Asahara fue ejecutado por ahorcamiento junto con varios líderes de Aum. El total de ejecutados fue 13. Aum Shinrikyo no desapareció por completo. Se fragmentó en grupos, sucesores aún vigilados por las autoridades japonesas. Las heridas permanecieron. Japón reescribió sus protocolos de emergencia. La confianza pública se quebró. La idea de que una sociedad moderna era inmune al terrorismo religioso quedó destruida. Asahara no cayó por locura repentina. Construyó un sistema donde la fe justificaba la aniquilación. Y cuando la creencia se volvió arma, el resultado fue devastación. No se definía a sí mismo como un criminal. Nunca se llamó depredador. Tony Alamo se presentaba como un mensajero de Dios. Y dentro de su mundo, esa afirmación no se discutía. Para sus seguidores, Alamo no era solo un predicador. Era autoridad. Era verdad. Era la última voz sobre lo que Dios quería, lo que Dios permitía y lo que Dios exigía. Cuestionarlo no significaba desafiar a un hombre, significaba desafiar al cielo. Ese sistema de creencias no solo le dio influencia, le otorgó control absoluto. Tony Alamo nació como Bernie Lazar Hoffman el 20 de septiembre de 1934. Mucho antes de las redadas, de los tribunales federales y de la sentencia de prisión, aprendió a reinventarse. Se movió dentro de la contracultura religiosa estadounidense hasta construir lo que se conocería como Tony Alamo Christian Ministries, un imperio religioso cerrado, aislado y extendido por varios estados. La vida dentro del ministerio no era asistir a la iglesia, era una inmersión total. Las familias vivían juntas en complejos cerrados. Los miembros trabajaban en negocios controlados por el ministerio. Los niños crecían bajo reglas estrictas. A los seguidores se les enseñaba que el mundo exterior era corrupto, satánico y manipulado por fuerzas ocultas. Alamo tenía una obsesión particular. La Iglesia Católica la describía constantemente como un enemigo secreto que controlaba gobiernos, medios y fuerzas del orden. Esa paranoia no era accidental. Era una barrera, un aislamiento diseñado para que nadie confiara en nada que viniera del exterior. Predicaba persecución de forma constante. Advertía que las autoridades algún día irían por él porque decía la verdad. Así, cuando surgieron las acusaciones, la explicación ya estaba preparada. Dentro de ese entorno, el abuso prosperó. Detrás de sermones sobre pureza y obediencia, Tony Alamo abusaba sexualmente de niñas menores de edad de forma sistemática.
Las jóvenes eran preparadas psicológicamente, controladas y forzadas a lo que él llamaba matrimonios espirituales. Algunas eran apenas preadolescentes. Álamo defendía públicamente el matrimonio infantil usando la Biblia, argumentando que la pubertad equivalía a la adultez bajo la ley bíblica, mientras afirmaba al mismo tiempo que su grupo respetaba las leyes modernas. Era un doble discurso diseñado para confundir, intimidar y silenciar. A las niñas se les decía que su sufrimiento era sagrado, que resistirse al líder elegido por Dios condenaría sus almas, que obedecer, incluso cuando dolía, era justicia. Los padres no intervenían. Algunos estaban convencidos, otros estaban aterrados. Disentir significaba castigo, humillación pública, aislamiento o expulsión. Salir del ministerio implicaba perder familia, hogar, ingresos e identidad espiritual en un solo movimiento. Durante años, las advertencias fueron ignoradas. Tony Álamo no era un desconocido para la justicia. En los años 90 ya había sido condenado por evasión fiscal y había cumplido prisión. También protagonizó una larga y perturbadora batalla legal por el cuerpo de su esposa fallecida, Susan Álamo, negándose a cumplir órdenes judiciales. No eran detalles menores, eran señales claras. Todo colapsó en septiembre de 2008. El 20 de septiembre, las autoridades allanaron el complejo de Álamo en Fuq, Arkansas. Lo que encontraron confirmó años de denuncias. 6 niñas, de entre 10 y 17 años, fueron retiradas del lugar. 5 días después, el 25 de septiembre de 2008, Tony Álamo fue arrestado en Flagstaff, Arizona. Los cargos fueron precisos: transporte de menores a través de fronteras estatales para fines sexuales ilegales. En el juicio, los fiscales expusieron el sistema completo, un esquema donde Álamo organizaba viajes, imponía obediencia y usaba la religión como justificación y como arma. Las víctimas describieron cómo eran tratadas como propiedad, como esposas, como pruebas de lealtad. El jurado no dudó. Tony Álamo fue declarado culpable de 10 cargos federales relacionados con 5 víctimas menores de edad. El juez Harry F. Barnes dictó sentencias consecutivas que sumaban 175 años de prisión federal, además de una multa de $4 millones. El mensaje fue claro: Tony Álamo no volvería a ser libre. No afirmaba tener opiniones sobre la Biblia, afirmaba tener el final. David Koresh construyó un mundo donde la escritura no era guía, sino arma, donde la duda era traición, donde la obediencia no era lealtad a una iglesia, sino sumisión a un hombre que decía hablar directamente por Dios. Y cuando ese tipo de autoridad se combina con armas, aislamiento y fantasías apocalípticas, el desenlace no es silencioso. Termina como terminó Waco. David Koresh nació como Vernon Wayne Howell el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Creció en un entorno inestable, marcado por el rechazo y la inseguridad. No destacó académicamente, pero desarrolló una obsesión profunda con la Biblia. La escritura se convirtió en su identidad, su refugio y, finalmente, su fuente de poder. Encontró a los Branch Davidians cerca de Waco, Texas. El grupo ya era una secta apocalíptica, ya creía que el fin estaba cerca. Howell no solo se unió, tomó el control. Reescribió la doctrina alrededor de sí mismo hasta que el mensaje quedó reducido a una sola verdad. La salvación requería sumisión total a él. Cambió su nombre a David Koresh, evocando al rey David y a Ciro, figuras bíblicas asociadas con liderazgo elegido. No era una estrategia de imagen, era una declaración mesiánica. Koresh afirmaba ser el Cordero de Dios del libro del Apocalipsis, el único capaz de abrir los 7 sellos y revelar el plan final de Dios. Ese reclamo no era solo teológico, era control. Porque si solo él podía revelar la verdad, entonces el tiempo mismo le pertenecía. Dentro del Monte Carmelo, Koresh impuso autoridad absoluta. Reguló la vida diaria, separó familias, dictó relaciones personales. Declaró que solo él tenía permiso para mantener relaciones sexuales. Afirmó que Dios le había ordenado engendrar una nueva casa de David, incluso con niñas menores de edad. Los demás hombres fueron obligados al celibato. La dominación se disfrazó de lenguaje espiritual. El complejo no era solo un centro religioso, era una fortaleza armada. Se acumularon armas y municiones. El mundo de Koresh no era solo extremo, era peligroso. Las señales de alarma ya existían. El 3 de noviembre de 1977,
Un conflicto interno por el liderazgo del grupo terminó en un tiroteo con una facción rival encabezada por George Roden. No fue un incidente menor, fue una advertencia clara. Para 1993, las autoridades federales decidieron intervenir, centradas en presuntas violaciones a leyes de armas y en lo que ocurría dentro del complejo. El 28 de febrero de 1993, agentes de la ATF intentaron ejecutar una orden de registro. Lo que ocurrió después sigue siendo debatido. ¿Quién disparó primero? ¿Quién escaló la violencia? Pero el resultado fue innegable. Se desató un enfrentamiento armado. 4 agentes federales murieron. 6 Branch Davidians también murieron ese día. La operación fracasó y la situación se convirtió en una crisis nacional. El FBI tomó el control y comenzó un asedio que duró 51 días. No fue solo un cerco físico, fue una guerra psicológica. Los negociadores intentaron razonar. Koresh respondió con versículos bíblicos. Vinculó cada decisión a profecías. Prometía rendirse pronto, siempre después de que se cumpliera algún requisito espiritual. Esa táctica mantenía a los seguidores atrapados en su calendario y reforzaba la idea de que el mundo exterior era satánico. Durante el asedio, algunas personas lograron salir, incluidos niños. Muchas otras se quedaron, algunos por miedo, otros por adoctrinamiento, otros porque creían que el enfrentamiento era parte del plan divino. Cuanto más se prolongaba el cerco, más apocalíptico se volvía el ambiente. Koresh enseñaba que el sufrimiento purificaba, que morir sería martirio, que rendirse significaba traicionar a Dios. El 19 de abril de 1993, los agentes comenzaron a introducir gas lacrimógeno para forzar la salida. Pasaron horas. No hubo rendición masiva. Entonces, el fuego. El complejo ardió con rapidez. 76 personas murieron en el incendio, incluido David Koresh, y más de 20 niños. Sumadas a las muertes del 28 de febrero, el número total de Branch Davidians fallecidos suele cifrarse en 82, además de los 4 agentes federales. El origen del fuego sigue siendo objeto de debate público. Investigaciones oficiales concluyeron que los incendios se iniciaron desde dentro, aunque el episodio permanece profundamente controvertido. Koresh murió sin enfrentar juicio. Los sobrevivientes sí fueron procesados. Un jurado los absolvió de cargos de asesinato relacionados con la muerte de los agentes, pero condenó a algunos por delitos menores, incluidos cargos por armas y complicidad. Algunas sentencias alcanzaron hasta 40 años. Waco dejó una cicatriz permanente. Reformó protocolos federales y alimentó el extremismo antigubernamental durante años. Para quienes estaban dentro del Monte Carmelo, el desenlace fue más simple. Koresh controló su realidad. Los convenció de que solo él poseía la verdad, que rendirse era traición, que morir en el fuego podía ser sagrado. Y cuando llegó el momento final, demasiados le creyeron.